Apreciados hermanos y amigos, Dios les bendiga ricamente. Para mí es un gran privilegio volver a estar aquí delante del Señor y de ustedes, disfrutando este privilegio de seguir creciendo en el conocimiento de la gracia de Dios. Anhelo de todo corazón que su corazón esté dispuesto para seguir siendo enseñado, para seguir siendo capacitado, para seguir siendo entrenado, para seguir esperando a nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a iniciar el estudio de la carta de Tito. Estudiamos las dos cartas del apóstol Pablo a Timoteo. Ahora vamos a estudiar esta carta maravillosa que Pablo también le envía a su hijo amado Tito. Son cartas que siguen edificando la vida de su pueblo, en especial de todo siervo de Dios. En la primera carta del apóstol Pablo y en la segunda carta del apóstol Pablo aprendimos cómo realmente hacer un buen ministerio y cómo ser un buen ministro. En esta carta Dios quiere que nosotros aprendamos a corregir lo deficiente en nuestra vida y en la congregación. El libro de Tito es un libro maravilloso y quiero que hoy nos dispongamos a aprender de Dios, aprendiendo de esta carta que Dios envía a Tito a través del puño y letra de nuestro amado y querido hermano el apóstol Pablo. Pero antes vamos a orar y disponemos nuestra vida para que sea Dios quien realmente nos enseñe, que sea Dios quien realmente obre en nosotros todo lo que nosotros necesitamos para corregir lo deficiente en nuestra vida, corregir lo deficiente en la congregación donde Dios nos ha colocado. Usted y yo somos instrumentos para esa labor, para ese trabajo. Así que hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio. Amado Dios, Dios Todopoderoso, aquietamos nuestro corazón delante de ti, echamos todas nuestras cargas delante de ti y nos disponemos, Señor, para ser enseñados por ti. Gracias porque tú iniciaste la buena obra en nosotros y tú la terminarás. Gracias porque tú perfeccionarás, Señor, al 100% la vida de cada uno de tus hijos y la completarás a la plenitud de Cristo. Y gracias porque muy pronto veremos el rostro de Cristo y muy pronto seremos semejantes a Él cuando le veamos a Él tal como Él es. Damos gracias porque el día que Él se ha manifestado en gloria, tu pueblo, nosotros, cada uno de tus hijos, los que por la gracia tuya hemos conocido a Cristo, seremos manifestados juntamente con Él en gloria. Y gracias, oh Dios, por llevar este proceso en nuestra vida, este proceso de edificación, este proceso de perfección, este proceso de madurez. Gracias porque tú nos llamaste a ser tus hijos, pero nos llevas en un proceso, Dios, de aprendizaje para que seamos tus discípulos. Anhelo de todo corazón y suplico para que cada hermano que escucha desee, anhele y se disponga a ser como Jesús, para que podamos hablar como Él, pensar como Él, actuar como Él. En otras palabras, Dios, dejar que Él obre en nosotros y que nuestro hablar sea el de Él, que nuestro actuar sea el de Él, que nuestro reaccionar sea el de Él y que nuestra vida realmente, Señor, sea la vida de Él en nosotros. Padre, como el apóstol Pablo alguna vez mencionó por el Espíritu, queremos que realmente no vivamos nosotros ya, sino que Cristo viva en nosotros, que menguemos al 100% para que Él crezca al 100% en nosotros y realmente el mundo no nos vea a nosotros, sino lo vea a Él y nos vea a nosotros como siervos de Cristo y administradores de sus gloriosos misterios. Padre, abrimos las Escrituras con la disposición, Dios, de escucharte a ti, con la disposición, Dios, de que tú nos hables, con la disposición de que tú, Señor, realmente obres en nosotros, por el poder de tu Espíritu, la gracia tuya. Nos alegramos y nos gozamos en ti y pido tu bendición para cada uno de los que escuchan, de los que aprenden, de los que desean, de aquellos que anhelan, Dios, ser como Jesús. En tus manos estamos, Padre, en el nombre de tu Hijo. Amén y amén. Bien, abriendo las Escrituras, quiero dar una pequeña introducción al libro de Tito. Y de hecho, los primeros 5 versículos, los primeros 4 versículos de la carta, incluyendo el quinto que maneja el propósito de la carta, son parte de la introducción de este maravilloso libro. La carta del apóstol Pablo a Tito, básicamente, como le dije antes, tiene el propósito de corregir lo deficiente en cada congregación. Son 3 capítulos y son 3 cosas específicas que Dios, por su gracia, nos muestra que necesitamos en cada congregación y de hecho en nuestra vida para corregir lo deficiente. Nosotros nacimos deficientes, nacimos deteriorados, nacimos caídos y Dios va corrigiendo cada día en nosotros. Él vino a nosotros, nos da vida, pero Él va corrigiendo poco a poco realmente en nosotros todo lo que realmente no es conforme al carácter de Dios. El capítulo 1 del libro de Tito
Después del versículo 5, básicamente nos está mostrando que lo deficiente se corrige con personas que realmente muestran el carácter de Cristo. Y esto es el liderazgo de cada iglesia, pastores, ancianos. Todo aquel que está al frente debe calificar dentro del marco de la hoja de vida que Dios pide para todos nosotros, porque no solamente para pastores, ancianos y diáconos, es para todo el cuerpo de Cristo, pero en especial para los que estamos al frente, no porque los de atrás se les exima, no, sino porque ellos deben ir aprendiendo de nosotros. Nosotros vamos aprendiendo de los que van adelante de nosotros y todos aprendiendo de Cristo, pero el propósito de Dios es llevarnos a todos, porque el libro de Efesios es muy claro. Dios preparó ministerios, pastores, evangelistas y maestros que edifican la iglesia sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, perfeccionan a los santos para que todos los santos lleguen a la estatura, a la plenitud de Cristo, para que nosotros dejemos de ser niños fluctuantes llevados por toda clase de corrientes doctrinales que hoy hay y que nosotros realmente permanezcamos en la verdad que realmente se nos ha otorgado con amor. Por eso el capítulo 1 habla de que lo deficiente se corrige con personal calificado, varones y mujeres que realmente muestren el carácter de Cristo. Y el capítulo 2 nos muestra que lo deficiente se corrige con doctrina sana. De hecho, la doctrina perfecciona al líder y el líder con la doctrina perfecciona a la iglesia. Una iglesia no se perfecciona con actividades, se perfecciona con la palabra de Dios. Tristemente hoy en día muchos nos ocupamos de demasiadas actividades y poco de la predicación. Y tristemente la mayoría de las personas no les agrada de alguna manera los procesos educativos. Queremos actividades, muchos tienen las iglesias más como un club que como una escuela, más que un club que como una familia. La mayoría de la gente no quieren autoridad, por eso no se someten al liderazgo, no quieren educación, por eso no siguen procesos educativos. Y Dios nos llamó a nosotros a ser discípulos. Y el discípulo es uno que se pone bajo autoridad y se somete a la educación que le da. Porque el propósito del maestro es que hacer que el discípulo sea conforme al maestro, que aprenda lo que el maestro sabe y que imite al maestro. Por eso dice la Biblia, bástale al discípulo ser como su maestro. Y el capítulo 3 del libro de Tito nos habla que lo deficiente se corrige con buenas obras. La doctrina que impacta la vida del líder, la impacta la vida del creyente, se convierte en obras sanas, obras conforme al carácter de Dios, obras hechas por el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente, obras que realmente resaltan la doctrina de Dios en la vida del creyente y obras que llevan al creyente a actuar como Cristo. Estas tres cosas son las que realmente nos muestra esta maravillosa carta del apóstol Pablo a Tito para corregir lo deficiente. Se necesita liderazgo calificado, se necesita la enseñanza de la palabra y se necesitan las obras de Dios en la vida de la iglesia. Aquellas obras, como dice el libro de Efesios, aquellas obras que Dios preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ella. Y no podemos hacer esas obras sin la doctrina y sin la autoridad. La autoridad unida con la doctrina nos llevan realmente a esas obras. Y el texto clave de este libro es el versículo 5. Y vamos a leerlo. Acompáñame por favor al versículo 5 del capítulo 1. Dice el apóstol Pablo a Tito, por esta causa te dejé en Creta, delegado realmente, puesto allí por el apóstol Pablo con un propósito específico. Dice, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ese es el texto clave para desarrollar esta carta maravillosa, donde realmente todo gira alrededor de corregir lo deficiente en la vida del creyente, en la vida de la congregación. Y anhelo que realmente el Señor siga corrigiendo en ti y en mí, siga corrigiendo en nosotros todo aquello que realmente debe ser corregido, para que en nosotros se manifieste realmente el carácter de Cristo. Ese carácter que por el Espíritu de Dios se manifiesta en el creyente como el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio y anhelo de todo corazón que sea para la edificación de su vida. Es el propósito por el cual Dios realmente nos ha puesto al frente y nos permite llevar la palabra de Dios a sus corazones, que usted y yo seamos perfeccionados. Quiero que me acompañen un momentico al libro de Efesios, por favor. Allí al capítulo 4 del libro de Efesios, donde Dios muestra que en Cristo Jesús fue formado realmente los ministerios eclesiásticos.
con el propósito realmente de llevar a todos los creyentes a la estatura, a la plenitud de Cristo. Dios nos trae a Él como bebés, como niños, pero es necesario que seamos desarrollados. Una gran cantidad de creyentes han quedado como niños en las congregaciones. No hay quien los instruya, no hay quien los eduque, no hay quien los corrija. Están sueltos ahí y el mundo está atrapándolos y está destruyéndolos. Pero la Biblia es muy clara allí en el capítulo 4 del libro de Efesios, cuando dice en el versículo 11, Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. Recuerde que el ministerio profético y apostólico es la palabra de Dios. El fundamento de la iglesia es la doctrina de los profetas y los apóstoles, cuya piedra angular es Cristo, y eso es la escritura para nosotros hoy en día. Y sobre ese fundamento edifican los pastores, los evangelistas y los maestros, como dice el versículo 11, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Dice, a fin de perfeccionar a los santos, porque este es el propósito básicamente de la carta de Tito, perfeccionar la obra de Dios, perfeccionar realmente a los creyentes, perfeccionar cada rebaño, perfeccionar al creyente, corrigiendo lo deficiente. Y por eso, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo muy clarito, que si él quiere llegar a ser una persona completamente preparada para toda buena obra, que es el propósito del capítulo 3, él debe ser enseñado por la Escritura, él debe ser corregido por la Escritura, él debe ser redarguido por la Escritura, debe ser instruido por la Escritura, porque a través de este proceso de enseñar, redarguir, corregir, instruir, es que todo creyente llega a ser maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Estamos en tiempos donde la iglesia, cada creyente, elige qué hacer, mas no está preparado para todo lo que hay que hacer. La mayoría de los creyentes actúan según sus gustos y no según la dirección del Espíritu. Actúan según sus talentos, según sus dones, pero no según la capacitación que ha recibido según las Escrituras. La mayoría de la gente quiere recibir enseñanzas, pero no quiere ser corregidos, redarguidos ni instruidos. Y el proceso para llevarnos a la madurez, para corregir lo deficiente, se hace con la Escritura, como dice 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura, toda sin excepción, es inspirada por Dios y toda ella es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos una iglesia que de alguna manera quiere leer aquí y no aquí. Quiere escuchar sermones de aquí y no de allí. Quiere de alguna manera y se ha enamorado de ciertos libros y los demás ni siquiera los conoce. Hay gente que no ha leído algunos libros de la Biblia y la mayoría de los creyentes no han leído toda la Biblia. Cuando la vida que se nos otorgó para ser perfeccionados, y como dice la Escritura en el Salmo 119, la suma de ella es la verdad. Por lo tanto, el creyente debe ser perfeccionado con el estudio de la palabra de Dios. Sin las Escrituras no hay madurez. Dios quiso que su pueblo naciese por la palabra de Dios. Dios quiso que su pueblo se desarrollase por la palabra de Dios. Dios quiso que su pueblo se mantuviese por la palabra de Dios y sirviese obedeciendo la palabra de Dios, porque el ministerio no es otra cosa que la práctica de las Escrituras en nuestra vida por el poder del Espíritu Santo. Toda la vida de Jesús fue conforme a las Escrituras, y Él, mientras que estuvo en la tierra, estuvo allí, dispuesto a que la palabra de Dios se cumpliese tal y como se había escrito de Él. Cada letra, cada tilde se cumplió en Él. Ni una jota ni una tilde dejó de cumplirse en Él. Y Él va a hacer que toda la palabra se cumpla. Así nos guste a nosotros o no, la palabra de Dios se va a cumplir. Y qué bueno que tú y yo querramos de todo corazón que la palabra de Dios, dicha para nosotros, escrita para nosotros, se cumpla en nosotros tal y como fue dicha y escrita, para que la gloria de Dios sea exaltada y nosotros seamos edificados. Y Efesios, en el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hoy en día son muy pocos los que quieren servir en el ministerio y son muy pocos los que están edificando a los demás, porque la mayoría no están escuchando la palabra de Dios, la mayoría no se están corrigiendo, la mayoría no se están perfeccionando, la mayoría no están siendo encaminados hacia la madurez. Y por eso dice, hasta que todos lleguemos, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias a Dios por cada denominación, gracias a Dios por cada rebaño,
Pero lo triste es que hay una división terrible doctrinalmente. La iglesia no debería tener división doctrinal. Todas las iglesias, sin importar qué denominación exista, deberíamos tener la misma fe y el mismo conocimiento. Pero tristemente no tenemos la misma fe ni el mismo conocimiento. Y por eso tenemos ovejas que van de aquí para allá, porque aquí me predican esto, allí no me dicen esto, aquí no me regañan, aquí no me corrigen, aquí me dejan hacer lo que yo quiero, aquí sencillamente soy un desconocido, aquí no me preocupo. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia está tan dividida y cada uno sigue su propia corriente doctrinal, su propia manera de interpretar la Biblia, y no queremos ser corregidos por las Escrituras para llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Si todos tenemos la misma Biblia, si todos tenemos el mismo Señor, si todos pertenecemos al mismo cuerpo, si todos tenemos el mismo Espíritu, si todos tenemos la misma esperanza, todos deberíamos pensar lo mismo, creer lo mismo y seguir el mismo camino. Y de esta manera realmente podríamos disfrutar la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Podríamos disfrutar el placer, no de ser de esta congregación, ni de aquella, ni esta denominación, sino el privilegio de ser un solo cuerpo en Cristo Jesús, guiados por una sola cabeza, caminando en los mismos principios, disfrutando la misma esperanza. Por eso, bienvenidos al estudio de esta maravillosa carta de Tito, que tiene como propósito corregir lo deficiente. Y la carta empieza mostrando realmente al escritor. Pablo, igual que todos los escritores que Dios usó para escribir la Biblia, solo son instrumentos del Espíritu Santo. Porque la Biblia tiene un solo autor y es el Espíritu Santo. Los escritores no son los autores de los libros, solamente son los escritores, los secretarios de Dios. Aquellos que escribieron bajo la dirección del Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron la palabra de Dios, como lo menciona el apóstol Pedro. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero el autor de toda la Biblia es el Espíritu Santo. Por eso ir en contra de la Biblia es ir en contra del Espíritu. Como Pablo le dice a los tesalonicenses, el que rechaza esto, lo que se escribe, lo que se escribe o lo que se escribió en las Escrituras, no lo rechaza a hombre alguno. No rechaza a ningún predicador, rechaza a Dios mismo. Porque el autor de las Escrituras es Dios, Espíritu Santo. Él escribe o puso por escrito el consejo de Dios Padre, la obra del Hijo, para que tú y yo hoy corrijamos lo deficiente en nuestra vida, y de hecho lo corrige el Espíritu Santo también en nosotros. Así que empieza el versículo 1 diciendo: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, siervo y apóstol conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Miramos aquí varias cosas. Uno, el escritor. Y ese escritor se identifica básicamente por tres cosas: su nombre, su condición y su ministerio. Su nombre, su condición y su ministerio. Su nombre, Pablo. Recuerde que él es conocido antes como Saulo, luego es conocido como Pablo, nombre hebreo, nombre griego. Como Saulo es conocido como un perseguidor de la iglesia, pero como Pablo es conocido realmente como un siervo de Dios. Y es maravilloso cuando realmente él menciona en esta parte su nombre. Su nombre es Pablo. Un hombre que ha sido cambiado por el poder del Espíritu Santo. Ustedes pueden leer en el libro de Hechos, capítulo 9, su conversión. Cuando en el libro de Hechos vemos a Saulo realmente, que respiraba odio, respiraba venganza contra los cristianos, perseguía a los cristianos, pensando, convencido de que eran una secta, que eran un pueblo que iba en contra de Dios. Y convencido de ello, iba de ciudad en ciudad, con cartas, con poderes, arrestando y matando cristianos, llevándolos presos, y se deleitaba en eso. De hecho, dice la Biblia que de alguna manera consentía o se deleitó en la muerte de Esteban. Pero ahora que Dios lo llama realmente para ser su siervo, para que él sufriese realmente por causa del Señor, el Señor se le aparece, el Señor realmente hace la obra, lo llama, lo capacita, lo entrena.
Y por eso él se identifica aquí como por su nombre, Pablo, y su condición, siervo. Siervo de Dios. Y es maravilloso cuando miramos las escrituras. Este es el más grande de los títulos y las posiciones que tú y yo como hijos de Dios alcanzamos. Hoy en día, tristemente, la mayoría de cristianos quieren alcanzar posiciones de honra. Y la posición más grande que un creyente tiene en el cuerpo de Cristo es ser siervo. Y si quiere crecer y ser el más grande de todos, tiene que aprender a ser siervo de todo el cuerpo. La iglesia no necesita más cabezas, tiene una cabeza perfecta y capaz de guiar a todo el cuerpo y no necesita ayudantes en esta parte. Él es la cabeza, Cristo es la cabeza. Por eso cuando Dios constituye liderazgo, cuando constituye ancianos, cuando constituye diáconos, cuando constituye hombres que sirvan, no los llama a gobernar la iglesia, los llama a edificar la iglesia. Como dice la Escritura, todo aquel que es capaz de gobernar su casa, entonces que cuide la iglesia de Dios. Porque Dios quiere pastores y el pastor cuida la iglesia. El pastor no es dueño de la iglesia. No es mi iglesia, es la iglesia de Cristo de la cual yo soy parte, de la cual yo también soy oveja. Y Pablo, entendiendo esto, es muy claro cuando dice Pablo, siervo de Dios. Y la palabra siervo de Dios aquí, el término, es básicamente aquellos que están bien abajo, los últimos, los esclavos de menor rango, aquellos que la verdad no valen nada y los mandan a hacer de todo. Esa clase de siervos somos nosotros, pero en Cristo somos valiosos, en Cristo somos hijos de Dios, en Cristo somos herederos, pero somos siervos, a los cuales Dios ha adoptado como hijos y nos trata como hijos, pero nuestra posición es siervos, gente dispuesta para obedecer, gente que debe ser entrenada para obedecer, porque eso es la piedad, recibir entrenamiento y ser completamente entrenados para obedecer al Señor. Y Pablo había sido entrenado por Dios de tal manera que dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y él entiende de dónde fue sacado y él entiende que en la fila de los pecadores él es el primero. Pero Dios, por su infinita gracia, lo hizo digno para servirle como a ti y a mí. Y como el Señor le dijo, vamos a leer Marcos capítulo 10, por favor. Como el Señor le dice a sus discípulos, un día que los discípulos de alguna manera estaban peleando el uno con el otro, a ver quién de todos sería el primero, quién estaría al frente. Y allí vemos la historia en Marcos capítulo 10 de dos hermanos que fueron Santiago y Juan, o Jacobo y Juan, que los dos en unión con su madre le hicieron una petición a Jesús, que por favor en el reino de Dios, cuando Cristo reine, el uno se ha sentado a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús le dice muy claro, esto no me corresponde a mí, sino a mi Padre. Y les da a ellos esta instrucción. Versículo 42 de Marcos 10 dice, mas Jesús llamándolos a todos los discípulos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y nosotros somos testigos de todo esto. Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, gobierno y potestad. Recuerde que el gobierno de la iglesia y la potestad de la iglesia la tiene Cristo. Y Él lo dijo a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. A nadie más se le otorgó sino a Él. A nosotros se nos otorgó el privilegio de ser siervos y de servir. Versículo 43, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero entre todos los cristianos será siervo de todos. Porque el propósito de nosotros como discípulos es ser imitadores de Cristo como hombre. Y el versículo 45 nos dice claramente, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando Dios corrige en nosotros todo lo deficiente, cada día nos hace más conscientes de ser siervos. Cada día nos lleva a despojarnos más y más de toda clase de posición, de toda clase de honor, de toda clase de jactancia, de todo título profesional, para que nosotros tomemos la posición de siervo. Y todo aquello que Dios nos da, toda clase de estudio,
Toda licenciatura, toda maestría, todo PhD nos lo da para que nosotros seamos los mejores siervos en la iglesia. Cuando llegamos al seno de la iglesia, allí se pierden títulos y allí llegamos a ser todos hermanos, siervos los unos de los otros. Pero el título de doctor es para servirle al hermano. El título de médico es para servirle al hermano. El título y la profesión y la capacidad y el conocimiento es para servirnos los unos a los otros. Por eso Pablo se identifica como Pablo, siervo de Dios. Un hombre completamente diseñado por Dios a la imagen de Dios para la gloria de Dios. Como dice la Escritura que mencionábamos hace un rato en Timoteo. Entrenado, enseñado, redarguido, corregido, instruido para ser un siervo de todos. Hermanos, qué lindo es aprender esto y cada día hacer lo que realmente hizo Cristo un día allí en el reino de los cielos, cuando fue llamado. Cuando se le dice, ¿quién irá por nosotros? Cristo dice, heme aquí, envíame a mí. Pero dice Filipenses capítulo 2, haya en vosotros esta misma decisión que hubo también en Cristo, el cual siendo Dios, estando en la condición de Dios, en la misma posición de Dios, en el trono de Dios, con la gloria de Dios, no estimó ninguna de estas cosas como algo a que aferrarse, sino que se despojó voluntariamente de todas estas cosas y vino a la tierra en forma de hombre, hecho semejante a nosotros, un siervo. Y estando en esa condición de siervo, tomó una decisión aún mayor, fue bajar más abajo y hacerse obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Hermanos, ser un ser humano, ser un hombre, ser un siervo delante de Dios. Ser un siervo es una persona que está dispuesta a servir a todos, incluyendo el morir por ellos. Y este es el apóstol Pablo. Si nosotros queremos corregir lo deficiente en nosotros y no nos bajamos de los pedestales y no nos bajamos de las posiciones, no podemos realmente ver la gloria de Dios en nosotros. Solo hay un Señor, solo hay un Dios. Todos los demás somos creación, siervos hechos para la gloria de Dios. Él es el único digno de recibir honra, gloria y honor, porque todo lo creado lo creó Él, todo le pertenece, todo lo hizo para su gloria. Nosotros fuimos diseñados para honrarle a Él y disfrutar la gloria de Él y ser semejantes a Él. Por eso no añoremos ser amos, ni ser patrones, ni ser líderes. Somos siervos y lo más alto que podamos llegar a ser, siervos de todos. Ahora, esa es su condición, siervos. Y por eso Pablo le dice a la iglesia de los Corintios en el capítulo 4, versículo 1 de Corintios, téngannos los hombres, todos los hombres téngannos por siervos y administradores de los misterios de Dios. Siervo de Cristo y administradores de los misterios de Dios. La gente debe ver a Jesús en nosotros y debe vernos a nosotros como siervos de Él. Gente que está dispuesta y se alegra y se goza de servirle a Él. Ahora, su ministerio. Ahí en el versículo 1 dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. ¿Cierto? Apóstol de Jesucristo. Recuerde que la palabra apóstol, en su connotación etimológica, es uno que es enviado. Uno que es enviado. Pablo fue llamado por Dios y enviado por Dios. Todos los apóstoles tenían ciertas cualidades. Y para ser apóstol se necesitaba ciertos principios. 1, ser llamado específicamente por Cristo. 2, haber sido discipulado por Cristo y ser testigo de la vida de Cristo desde su bautismo hasta su resurrección. Haber estado con Él, haber sido enseñados por Él y ser testigos de todo esto. Pablo, como menciona en la carta a los Corintios capítulo 15, dice, yo llegué al final como un abortivo, fuera de tiempo. Pero es interesante en el capítulo 9 del libro de Hechos que fue Cristo mismo quien lo buscó y lo llamó. Y en el libro de Gálatas y algún otro libro del Nuevo Testamento, Pablo da testimonio que él no fue enseñado por ninguno de los discípulos lo enseñó a él fue enseñado directamente por Cristo. ¿En dónde estuvo? ¿Cómo lo hizo el Señor? La Biblia se reserva todo esto, pero la Biblia muestra, y Pablo muestra realmente que fue enseñado por Cristo. Fue Cristo quien realmente le dio a conocer el misterio del Evangelio.
todo aquel mensaje y todo aquel plan eterno que él menciona en el libro de Efesios, el cual estaba básicamente oculto a los del Antiguo Testamento, pero que fue revelado a los apóstoles por el Espíritu Santo y en especial a él, a él. De tal manera que el mismo apóstol Pedro dice que el apóstol Pablo dice cosas difíciles de entender, la cual los indoctos, los ignorantes tuercen. Pero es maravilloso mirar cómo Pablo dice, yo soy apóstol. Un hombre escogido por Dios, y en la primera carta a Timoteo, él es muy claro cuando dice que él fue escogido por Dios, llamado por Dios. No siendo digno, Dios lo hizo digno. No mereciendo estar en el ministerio, Dios lo puso en el ministerio. Siendo el peor de los pecadores, Dios le dio la gracia de ser apóstol, evangelista y maestro de los gentiles. Y por eso él se identifica aquí como apóstol en su ministerio, apóstol, uno que ha sido llamado y uno que ha sido enviado. Por eso hoy en día no hay apóstoles ni hay profetas, porque el profeta era aquel que actuaba como boca de Dios trayendo la revelación de Dios. Ya no hay. Hoy en día cumplimos ministerios proféticos al anunciar lo que ya está escrito y cumplimos un ministerio apostólico al ir a llevar en nombre del Señor el mensaje de Dios. Pero los profetas y los apóstoles están aquí, solamente son los que están aquí en las Escrituras. El ministerio apostólico y profético es las Escrituras. Y la iglesia está fundamentada en las Escrituras. Por eso hoy los pastores y evangelistas y maestros tenemos que ir a llevar ese mensaje conforme a lo que está escrito, sujetándonos a los apóstoles y a los profetas que Dios usó para revelarnos las Escrituras, para darnos las Escrituras, para que nosotros hoy edifiquemos por el poder del Espíritu Santo la iglesia, basados en las Escrituras. Pablo dice que es un apóstol. Ahora, este ministerio básicamente tiene tres cualidades. Uno, la medida de su apostolado, la base de su apostolado y la obra de su apostolado. Mirando básicamente la medida de su apostolado, dice el versículo 1, que es conforme a la fe de los escogidos de Dios y conforme al conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Cuando el texto dice que el apostolado del apóstol Pablo, de hecho su servicio y su apostolado, porque estas cualidades de alguna manera son calificadas tanto a su servicio como a su ministerio. A su servicio, a su condición, como a su ministerio. Él es siervo de Dios conforme a la fe de los escogidos y al conocimiento de la verdad. Y su ministerio apostólico es de la misma manera, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad. Cuando habla de la medida de su apostolado y dice que es conforme a la fe de los escogidos, recuerde que solo hay una sola fe verdadera. Y no es la tuya ni la mía, es la fe de Jesús. Romanos, vamos a abrir Romanos un momentico, por favor. En el capítulo 3, cuando se habla de la justicia que es por la fe, allí en el versículo 28, bueno, leamos desde el versículo 26 hasta el versículo 28. Dice 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Hermanos, cuando la Biblia nos habla que nuestro ministerio o el ministerio del apóstol Pablo es conforme a la fe de los escogidos, es conforme a la fe de Jesús, conforme a la palabra de Jesús, conforme a la vida de Jesús, conforme al actuar de Jesús. Si yo quiero que se corrija lo deficiente en mí, mi decisión es ser conforme a Jesús. Esa palabra conforme tiene que ver con el molde donde nosotros debemos estar. Como dice Romanos 12:2, no os conforméis, no se dejen moldear, no se dejen adaptar al sistema de este mundo, no os conforméis al sistema de este mundo, sino renovaos conforme al conocimiento de la verdad que está en Jesús, la verdad que es Jesús mismo. Y por eso el texto dice, un apostolado no conforme a los demás apóstoles, sino un apostolado conforme a la fe de los escogidos, conforme a la fe de Cristo mismo.
Por eso usted y yo tenemos que revisar si mis convicciones son las convicciones de Jesús. No si Jesús piensa como yo, sino si mi mente ha sido adaptada, conformada, moldeada a la mente de Cristo. De hecho, la primera carta a los Corintios, capítulo 12, es muy clara, que los verdaderos cristianos, los que realmente tenemos a Cristo, tenemos la mente de Cristo porque tenemos al Espíritu Santo. Para pensar conforme a Cristo, actuar conforme a Cristo, reaccionar conforme a Cristo y si es necesario morir conforme a Cristo. Hermanos, qué bonito es entender esto y creerlo realmente. Creerlo realmente, hermanos. La Biblia dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y todo esto lo tiene todo creyente por tener el Espíritu de Dios. Porque al tener el Espíritu de Dios se le concede el conocer la fe de los escogidos, que es la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la fe no es otra cosa que poder disfrutar las verdades bíblicas en mi corazón en convicción y en acción. Que lo que Dios dice lo puedo creer y lo que Dios dice lo puedo hacer. Que mis dichos sean mis hechos, o más bien, que los dichos de Jesús sean los hechos de Jesús en mi vida. Por eso Jesús un día enfrenta a la multitud y le dice, ¿por qué cosa me acusáis? ¿Por mis palabras o por mis acciones? Dijeron por ninguna. ¿Por qué? Porque sus palabras eran sus acciones y sus acciones eran sus palabras. No había conflicto en Cristo en su actuar con su hablar. Cosa que en ti y en mí a veces hay demasiado conflicto. Decimos una cosa y hacemos otra. A veces predicamos una cosa y en la vida hacemos otra. Pero Dios va llevando ese proceso de unificar, de poder conectar las palabras con los hechos, de tal manera que realmente nosotros tengamos integridad en nuestro ser y la vida de Cristo se manifiesta en integridad en nuestro ser. Hermanos, el apostolado de Pablo era así, conforme a la fe de los escogidos, conforme a la fe de Jesús. Y usted y yo tenemos que revisar si realmente estamos creyendo exactamente lo que Cristo nos dio para creer. Y si esa fe se está manifestando en las obras de Cristo en nosotros. Recuerde que Efesios capítulo 2 dice que Dios nos hizo en Cristo para buenas obras. Las obras, las que estaban preparadas de antemano, preparadas antes de la fundación del mundo en Cristo. Y recuerde que Dios se ha agradado solo de Cristo y solo Cristo es quien le ha agradado a Él. Por eso la única manera de que tú y yo seamos agradables es por estar en Cristo. Y el que está en Cristo y tiene a Cristo, ese es cristiano. Pero ahora Dios quiere que revelemos en nosotros y manifestemos en otros la vida de Cristo. Que muramos nosotros a nosotros mismos y ya dejemos de actuar para Él y lo dejemos actuar a Él en nosotros. Para que realmente se manifieste en nosotros la fe de los escogidos. Y ese apostolado no solamente es conforme a la fe de los escogidos, sino conforme al conocimiento de la verdad. O sea, conforme a todo lo que está escrito. Si yo quiero dejar, o si quiero que la palabra de Dios se cumpla en mí, lo único que debo hacer es dejar que Cristo actúe en mí, obre en mí. Dejar de querer que suceda lo que yo quiero y dejar que Él haga en mí lo que Él quiere. Dejar de anhelar lo que anhelan todos los hombres y dejar que Dios haga lo que Él quiere hacer en mí. Por eso cuando nosotros empezamos este proceso de madurez, este proceso de perfección, este proceso de corrección de lo deficiente en nosotros, no es otra cosa que dejar que Jesús obre en mí y empezar a menguar nosotros para que Él crezca en nosotros. Pablo llegó realmente a entender esto y a disfrutarlo cuando dijo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y por eso para él fue muy claro decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él dice, yo ya no vivo para el mundo, ni el mundo me interesa. Él vivía para Cristo y por eso él es capaz de valorar todo como estiércol porque ha entendido el valor de estar en Cristo, el privilegio realmente de tener la fe de Cristo y el conocimiento de la verdad, que no es otra cosa que tenerlo a Él en el corazón y disfrutarlo. Pedro dice que todas las cosas que realmente necesitamos, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad,
ya nos han sido dadas, ya las tenemos. Todo cristiano las tiene como una posesión, como una riqueza maravillosa que le ha sido otorgada por la presencia del Espíritu Santo. Pero que todas ellas se disfrutan por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. San Juan capítulo 8. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Pero más, la verdad es más que sencillas palabras. La verdad es una persona. Por eso el versículo de San Juan 8, el versículo 36 dice, si el Hijo libertare, porque Él es la verdad, seréis verdaderamente libres. No se trata de conocer Biblia, se trata de conocer a Jesús. Y se trata de ir a la Biblia para hablar con Jesús, para conocer a Jesús, para que Él realmente se manifieste en nuestras vidas como lo que realmente nosotros necesitamos. Jesús es lo que yo necesito. Jesús es lo que tú necesitas. Jesús es lo que la iglesia necesita todo el tiempo. Cuando el hombre pecó, perdió realmente su relación con Dios, perdió la presencia de Dios. Pero a nosotros se nos otorga la gracia de volver a disfrutar a Dios, de volver a Él, que Él venga a nosotros y que disfrutemos la presencia de Dios todos los días de nuestra vida con la persona de Cristo. Por eso Pablo dice, un ministerio conforme a la medida de la fe de los escogidos y conforme al conocimiento de la verdad, dice que es según la piedad. O sea, si usted quiere realmente disfrutar esta vida, necesita ser entrenado en la obediencia como Cristo lo fue. La Biblia es muy clara. Cristo vino como hombre perfecto, sin pecado. Pero Él tuvo que ser entrenado en la obediencia, entrenado en la piedad, aprender como hombre a obedecer. Porque como Dios, Él es Dios, Él no necesita obedecerle a nadie, Él es Dios, sujeto a su propia naturaleza. Capaz de hacer todo aquello que es conforme a su naturaleza e incapaz de hacer todo aquello que es en contra de su naturaleza. Pero como hombre Cristo aprendió y Hebreos es muy claro. Vamos al libro de Hebreos, por favor. Avancemos un poquitico ahí delante de Tito, sin perder Tito. Y Hebreos capítulo 5, en el versículo 8 dice, y aunque era hijo, aunque era Dios en carne, por lo que padeció como hombre, aprendió la obediencia. Esto es piedad, entrenamiento para obedecer, entrenamiento para aprender a obedecer. Y habiendo sido perfeccionado, habiendo sido llevado a la madurez como hombre, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado hijo de Dios, o fue declarado, perdón, por Dios, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Fue declarado por Dios capacitado realmente para representar a los hombres, para ofrecer sacrificio por los hombres, para ponerse delante de Dios por nosotros como sacrificio a nuestro favor. Ahora, cuando dice Pablo que es conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad, que es según piedad, eso indica que eso él no lo aprendió así de la noche a la mañana. Él tuvo que pasar por un proceso, y un proceso largo, proceso de sufrimientos, porque el verdadero entrenamiento es poner al otro en disciplina, en un ejercicio de disciplina, o sea, someterlo a sufrimiento para que aprenda. De hecho, la vida humana es una vida de sufrimiento, porque es una vida de procesos. Y el que no es sometido realmente a estos procesos no aprende, no se desarrolla, no crece. Y el ejemplo lo vemos básicamente en la crianza de hijos. Los padres que pretenden darle todo a sus hijos sin enseñarles cómo realmente se consiguen las cosas, sin enseñar el valor de las cosas, esos hijos terminarán siendo hijos que avergüencen el nombre de sus padres y en especial el nombre de Dios. Pero aquellos que son entrenados desde pequeños, que son llevados en la disciplina correcta, de pararse en temprano, de aprender el trabajo, de hacer las cosas, de cuidar las cosas, de valorar las cosas, aquellos que realmente pasan los procesos de cómo se consiguen, cómo se administran, cómo se utilizan las cosas, esas personas realmente serán motivo de orgullo al final, de orgullo correcto. Pablo es un hombre que fue pasado por el proceso. Un hombre que realmente fue entrenado en la obediencia, aprendió con muchas luchas y muchas dificultades
a obedecer y a entender la gracia de Dios. Lo mismo que Cristo. Tuvo que venir en forma humana, pasar todos los procesos naturales del hombre, estar en el vientre de una madre, nacer como cualquier niño, ser tratado como cualquier niño, crecer como cualquier niño, solo que había una diferencia en él, que en él no hubo pecado. Pero aún así, delante de Dios tuvo que aprender por el proceso a someterse. Jesús tuvo que aprender la obediencia a un padre, a una madre. Tuvo que aprender a tener hermanos. Tuvo que aprender a vivir en una sociedad. Tuvo que aprender a someterse a autoridades. Tuvo que aprender lo uno y lo otro. Y Dios quiere que usted y yo, al igual que el apóstol Pablo, aprendamos también todo esto. Ahora, la base de su apostolado. Este apostolado es un apostolado, como dice el versículo 3, perdón, la parte final del versículo, volvamos a Tito, por favor. El versículo 3, sí. Perdón, no el versículo 3, versículo 2. Hasta ahora estamos terminando el versículo 1, vamos al versículo 2. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La base de ese apostolado, de ese ministerio, está en la esperanza de la vida eterna. Pablo, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos, conforme al conocimiento de la verdad que es según la piedad, un apostolado en la esperanza de la vida eterna. A Pablo se le encomendó básicamente el ministerio de la evangelización de los gentiles. Y es que los gentiles tienen la misma esperanza que tienen los judíos. Que los gentiles son coherederos o pueden llegar a ser coherederos, hijos de Dios y coherederos de Dios igual que los judíos. La Biblia nos muestra que las promesas fueron dadas a Israel, no a los gentiles. Pero en Cristo Jesús, todos esos privilegios judíos fueron pasados a los gentiles. Por eso vemos en el libro de Hechos que cuando Pablo predicaba y Pablo decía que por cuanto los judíos habían despreciado la gracia de Dios, ahora él se iba a los gentiles porque Dios había otorgado a los gentiles esos privilegios. Los gentiles se gozaban y se alegraban de que Dios haya extendido esa gracia a los gentiles, la esperanza de la vida eterna. Y esa esperanza está en Cristo. Y no es una esperanza nula, es una esperanza real. Dios lo dijo, Dios lo prometió, Dios lo hace. Y esa esperanza es sencillamente que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Pablo realmente es comisionado para llevar la buena nueva de salvación, como hoy lo somos tú y yo. La iglesia ha sido comisionada para tener un ministerio apostólico, y es el hecho de que hemos sido enviados. Vayan a todas las naciones y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles todo lo que yo les he mandado, todo lo que yo les he enseñado, enséñenlos, y aquí yo estoy con vosotros, dice el Señor, hasta el fin del mundo. Pablo dice que este ministerio de su apostolado es un ministerio con la esperanza de la vida eterna, en la esperanza de la vida eterna. Esa vida que no viene de otra manera, sino con la presencia del Eterno. Él es el eterno y Él es el que tiene vida eterna. Por lo tanto, para que un ser humano tenga vida eterna, debe recibir a Jesús, porque Él es el eterno, Él es la vida eterna. Nadie tiene vida eterna si no tiene al eterno en su corazón. La vida eterna no es algo que se nos otorga, es alguien que viene a nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, a ti y a mí, que dio a su Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna no es otra cosa que conozcamos a Dios por medio de Jesucristo. Aquel que realmente por la gracia de Dios puede reconocer que es un pecador y reconoce que necesita un Salvador y ve a Jesús como su Señor y Salvador y lo recibe en su corazón, como dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron y creen en Él, a ellos les da autoridad de ser llamados hijos de Dios. Ningún ser humano nace siendo hijo de Dios. El ser humano solo llega a ser hijo de Dios por recibir al Hijo de Dios, porque para ser hijo de Dios es necesario que seamos unidos al Hijo de Dios. Porque el único medio de salvación es Cristo. El único nombre dado a los hombres en el cual hay salvación es Cristo.
Ninguno es salvo por su religión, ni tú eres salvo por tu religión, ni yo soy salvo por mi religión. Solo somos salvos y llegaremos a ser salvos por la persona de Jesús. Porque este es el ministerio que realmente Dios dio al apóstol Pablo, que realmente llevase ese mensaje a los gentiles y fuese apóstol, maestro, evangelista a los gentiles, para que los gentiles, tú y yo, conociésemos que la esperanza de nosotros es Cristo Jesús. La esperanza de nosotros es Cristo Jesús. Por eso dice, en la esperanza de la vida eterna, la vida que Dios otorga a los que confían en Jesús, la cual Dios, que no miente, prometió la vida eterna. Dios la prometió desde antes del principio de los siglos. Una vida que Él prometió antes de la fundación del mundo. Como dice Efesios, la salvación es un regalo de Dios, otorgado a los hombres en Cristo Jesús, no por el pecado ni a causa del pecado, sino por la gracia de Dios y en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, dice Efesios 1:3. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en Cristo, en amor, habiéndonos escogido en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hijos de Él, hijos amados, hijos adoptados en Cristo Jesús, para la gloria de Dios Padre. Eso lo dice Efesios 1, capítulo 1, versículo 3 al 6. Hermanos, esta es la base de su apostolado, un apostolado basado en la esperanza de la vida eterna y basado en la promesa de esa misma vida eterna, hecha por Dios mismo. Dios no puede retractarse de lo que ha prometido. Dios lo promete, Él lo hará. Y lo maravilloso es que nos puso en su Hijo y nos dio como regalo el Espíritu Santo, como sello de garantía, para que nosotros realmente tengamos confianza que lo que Dios prometió, Él lo hará. Y nosotros los que hemos creído en Cristo por la gracia de Dios, la iglesia que realmente es el cuerpo de Cristo, esperamos a Cristo y lo esperamos hoy. Lo esperamos todos los días. Nos acostamos con el deseo de que Él venga y nos levantamos con el deseo de encontrarnos ese día con Cristo. Porque esta es una de las cualidades del cristiano. De 3 grandes cualidades que menciona la Biblia de ser cristiano. Uno, que ha abandonado todos los ídolos de este mundo para adorar al Dios vivo. Por eso toda persona que adora ídolos no es de Dios. Y toda religión que tiene ídolos no le pertenece a Dios. Porque la idolatría es algo que Dios aborrece, es algo abominable delante de Dios. Es una enseñanza diabólica, es una doctrina de demonios. Porque el Dios, el verdadero Dios, nuestro Dios, es vivo y no necesita imágenes ni ídolos para adorarle, porque Él se manifiesta en nosotros y a nosotros de manera viva en la persona de Cristo. Y si alguien quiere adorar a algo que sea visible, adore a Jesús. Y la segunda cualidad es que le servimos a Él. Dejamos de servir a ídolos, de honrar ídolos para servirle a Él, el único Dios vivo y verdadero. Y la tercera cualidad es que lo esperamos todos los días a Él, que es nuestra vida. Porque cuando Él se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados juntamente con Él en gloria. Por eso es un ministerio basado en la promesa de la vida eterna. Y en el versículo 3 dice, y a su debido tiempo manifestó esa vida eterna, Él la manifestó, ¿cierto? Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. La obra de su apostolado está en la predicación de la palabra. Si nosotros queremos realmente llevar a Cristo a otros, tenemos que predicar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos fue dada para que la gente conozca a Cristo. Y para que creyendo la palabra, crean en Cristo. Y para que creyendo la palabra, reciban la vida de Cristo, recibiendo a Cristo en su corazón. Pablo es certero en esta parte. Realmente la obra de su apostolado, su ministerio está en la predicación de la palabra. Y Pablo dice que a él se le impuso, pero lo hacía con alegría, lo hacía voluntariamente. Y él dio la vida, entregó su vida para que la palabra corriese y fuese glorificada. Y él muchas veces dice, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Y Isaías es muy claro cuando dice que la palabra corre,
La palabra va, la palabra hace su obra y la palabra da vida a quien hay que darle vida o mata a quien debe matar. Porque el que la rechaza será condenado, pero el que la cree tendrá vida para siempre, porque cuando una persona puede oír y puede creer, es porque ha sido escogido para vida eterna, para conocer a Jesús y disfrutar la gracia que es Cristo Jesús. Por eso dice, y a su debido tiempo, en el tiempo indicado, Dios lo llamó. Dios le reveló las Escrituras, como dice Efesios capítulo 3. Dios le reveló las Escrituras y nosotros hoy disfrutamos de esta revelación leyendo las Escrituras. Y ese misterio de que los gentiles, nosotros, los que no éramos judíos, habíamos sido llamados por Dios de ante la fundación del mundo, se nos manifestó para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Pero ese mensaje es a través de la predicación. Por eso tú y yo, hermanos, hemos sido enviados a predicar, a anunciar las buenas nuevas, a compartir las Escrituras para que la gente conozca a Cristo. Y se nos ha encomendado, se nos ha dado ese mandato de parte de Dios y de parte del Señor nuestro Salvador. Y para finalizar hoy, vamos al versículo 4 para mirar el destinatario básicamente de la carta y el saludo que hay en ella. El destinatario de esta carta es Tito. Tito. ¿Quién es Tito? Y este es su nombre básicamente, ¿cierto? Tito. En el segundo libro del apóstol Pablo, los Corintios, vamos un momentico allí. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículo 23, dice, en cuanto a Tito, va a mencionar algunas cosas de quién es él. En cuanto a Tito, él es mi compañero, él es mi colaborador para con vosotros, y en este caso para la iglesia de Corinto. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Es interesante que menciona varias cosas de Tito y al mencionar a los otros hermanos menciona también algo más de Tito. Dice, Tito es mi compañero, alguien que está al lado mío, alguien que camina conmigo y colaborador, alguien que me ayuda, un siervo de Dios a favor de Pablo. Y aparte de eso, es un mensajero igual que los otros hermanos porque Pablo lo comisionaba, lo enviaba, iba y venía. Era un mensajero de las iglesias. Llevaba mensajes de Pablo a las iglesias y traía de las iglesias mensajes a Pablo. Pablo pasó mucho tiempo en la cárcel y necesitaba esta clase de ayudantes, esta clase de siervos, esta clase de mensajeros, gente que llevara el mensaje a la iglesia, gente que trayese realmente noticia de parte de la iglesia. Y por esto este hombre era gloria de Cristo. Porque realmente ser siervo de Dios es ser gloria de Cristo, porque Cristo es el siervo mayor de todos, el verdadero siervo de Dios, el siervo de Jehová. Y también allí en el capítulo 12 del mismo libro de 2 Corintios, en el versículo 18, se dice algo más de Tito, dice, rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? Muestra realmente que Tito era un hombre muy honesto, honrado, un hombre íntegro. Por eso pregunta, ¿os engañó acaso Tito? Y ahora Pablo se mete en ese conjunto juntamente con Tito y con su equipo. Dice, no hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas. Mire, Pablo ve a Tito como realmente un hombre, discípulo de él, un siervo de Dios, discípulo de él, un hombre que disfrutaba el mismo espíritu. Y cuando se menciona aquí el mismo espíritu, era el mismo sentir, tenía los mismos anhelos, los mismos propósitos, el mismo gozo del apóstol Pablo y se deleitaba en lo mismo, en servir a la iglesia. Y toda esta gente dio la vida realmente por Cristo, dando la vida por la iglesia. El que no ama a la iglesia no ama a Cristo. El que desprecia a la iglesia desprecia a Cristo. El que habla mal de la iglesia habla mal de Cristo, pero el que aprecia a la iglesia aprecia a Cristo. ¿Quieres amar a Cristo de verdad? Ama a tus hermanos. Amemos la iglesia. Y corrijamos o dejamos que Dios corrija lo deficiente en nosotros y que nos use para corregir lo deficiente en nuestros hermanos. Tenemos que amonestarnos unos a otros y ayudarnos unos a otros. Y por eso es maravilloso mirar las Escrituras y aprender de aquellos hombres que vivieron conforme a la fe del Hijo de Dios. Por eso Pablo dice, aprended de mí. Y después dice, imiten a todos aquellos que realmente siguen las mismas pisadas. Y en este caso también menciona su relación. Vamos a Tito otra vez porque dice Tito. ¿Y cuál es la relación? Dice verdadero hijo. Verdadero hijo en la común fe. Esta es una relación que básicamente disfruta Pablo con Tito y Tito con Pablo, ¿cierto?
Y es que es un hijo de Pablo en la fe. Mira, hermanos, tú eres mi hermano. Y todos los que están al lado mío, aquellos que Dios ha puesto al lado mío como hermanos, pero que son ovejas en esa función pastoral que Dios hace a través de mí, porque el verdadero pastor no soy yo, es Él. Yo sencillamente soy un instrumento de Él, porque el único y verdadero pastor es Él, a quien debemos imitar a Él, pero Él nos ha puesto a nosotros ahí como una oveja que va al frente, que hace la tarea pastoral y que hace la obra pastoral, pero esa obra la hace Él en mí y a través de mí. Pero Dios me ha dado a esos hermanos como hijos espirituales, como hermanos en Cristo, como mi familia, y me ha dado una responsabilidad grande sobre cada uno de ellos. Hermanos, y en esa relación Pablo se dirige a Tito, Tito, verdadero hijo en la común fe. La fe debe ser común. ¿Qué significa cuando es común? Que es de los dos, que es la misma fe. Cuando se sirve un plato para todos, todos reciben lo mismo. Todos comparten lo mismo, todos comen lo mismo. Las cosas de Dios son comunes a todo el cuerpo. De tal manera que tú no puedes creer algo distinto a lo que Dios me ha dado a creer a mí, o yo no puedo creer algo distinto de lo que Dios te ha dado a creer a ti, porque nos ha dado la misma palabra, por el mismo Espíritu, en la misma Biblia, con la misma esperanza, con el mismo propósito. Dale la gloria a Dios. Por lo tanto, si no tenemos las cosas en común, alguno de los dos anda mal o los dos andamos mal. Pero la unidad hace que las cosas sean en común, todo para todos y de la misma manera. Y por eso termina este versículo, y terminamos hoy con este versículo, mirando ese saludo a Tito y dice, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. La palabra gracia allí, recuerde que el contenido de ese saludo menciona las tres cosas, gracia, misericordia y paz. La una otorga a la otra y la otra viene dependiendo de la otra. Dice gracia. La gracia sencillamente siempre la hemos mencionado como un don no merecido, un regalo no merecido. Y en este caso la gracia es Dios a favor de nosotros. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo está a favor de su pueblo, a favor tuyo y a favor mío como hijo de Dios. Y por la gracia viene la misericordia. La misericordia es que por su gracia Él, para darnos lo que no merecemos, nos quita lo que merecemos. Gracia es no darle al otro lo que merece. Más bien la misericordia le quita lo que merece para otorgarle lo que no merece. La gracia es no recibir lo que merecemos. Perdón, la misericordia es no recibir lo que merecemos. Y gracia es recibir lo que no merecemos. Por la misericordia Dios nos quita el infierno, Dios nos quita la condenación. Y por su gracia nos otorga el cielo, nos otorga la justicia de Dios. Y Pablo dice, gracia y misericordia. De hecho, Lucas 1:78 dice que por la mucha bondad de Dios, por la mucha misericordia de Dios, vino de arriba la aurora, vino Cristo. Porque sobre Cristo cayó todo el peso de nuestro pecado para que nosotros disfrutemos su paz. Y la paz verdadera del creyente es Cristo mismo. Él es nuestra paz, dice Efesios capítulo 2. Él es nuestra paz. Él es el que nos reconcilió con Dios. Y la gracia, la misericordia y la paz la recibimos por Cristo Jesús. Por eso cuando dice básicamente gracia, misericordia y paz, no le está ofreciendo a Tito algo distinto que la presencia de Cristo. Que disfrute a Cristo, porque en Cristo disfruto la gracia. Juan capítulo 1 dice que la gracia vino por medio de Jesús. La ley por medio de Moisés, la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Cuando recibimos a Cristo, recibimos gracia de parte de Dios. Recibimos misericordia de Dios y paz. Y eso es algo que va para nuestra alma, a pesar de que alrededor esté todo en conflicto. Por eso el cristiano es aquel que puede vivir gozoso, tranquilo y quieto, a pesar del bullicio que hay alrededor. Y todo esto dice de parte de Dios Padre y de parte del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Porque llega a nosotros por la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo recibe de Dios Padre y de Dios Hijo todo lo que ellos dos nos comparten y lo ponen en nosotros por su presencia. Pero solo se disfruta en la fe del Hijo de Dios.
se disfruta en la fe de los escogidos y se disfruta en el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Por eso, si quieres realmente crecer, necesitas disfrutar a Cristo, disfrutando su palabra en el poder del Espíritu Santo. Amado hermano, Dios se ha propuesto corregir en ti y en mí todo lo deficiente. Todo aquello que es conforme a la carne, todo aquello que es conforme al mundo, quiere quitarlo de nosotros por y a través del discipulado, a través del estudio de la palabra, y es un ministerio que Él está haciendo por el Espíritu Santo. Usted debe disponerse, debe darse cuenta que es necesario que se cambien muchas cosas en nosotros y que solo es posible cuando nuestra mente empieza a ser renovada en la verdad y por el poder del Espíritu. Pero para eso es necesario también que usted verifique si realmente has conocido a Jesús como Señor y Salvador. Porque tenemos mucha gente en las congregaciones que no han conocido a Jesús como Señor y Salvador. Saben que Jesús es Señor y Salvador, sí, pero ellos mismos no lo han conocido. Escuchan, cantan, ofrendan, pero todos los días hacen lo que a ellos les parece, viven como ellos quieren, porque aún no han conocido a su Señor y Salvador y no se han sujetado. Otros lo conocen, pero son rebeldes. Es necesario tomar decisiones. Haya en ti y en mí esa decisión que hubo también en Cristo, de humillarnos, de doblegarnos y de ceder nuestra voluntad para obedecerle hasta el día final. Anhelo de todo corazón que la palabra de Dios haya llegado a tu corazón por el Espíritu de Dios y que realmente Dios corrija en ti y en mí y en toda la iglesia lo deficiente para la gloria de Él. Continuamos con la gracia de Dios en una próxima ocasión. Vamos a darle gracias a Él. Amado Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con gratitud en nuestro corazón, nos acercamos a ti para darte gracias. Gracias por hacernos siervos tuyos y comisionarnos la tarea, Dios, de llevar a otros las buenas nuevas de salvación, como lo hiciste con el apóstol Pablo. Gracias, oh Dios, por ponernos a nosotros y darnos a nosotros la esperanza de la vida eterna. Esa esperanza que es en Cristo Jesús, que es al lado de Jesús, vida con Él por los siglos de los siglos. Gracias, oh Dios, porque tú no mientes, tú cumples, y lo que has prometido lo has hecho. Y gracias por darnos tu Espíritu. Gracias por darnos tu palabra. Gracias por ponernos, Dios, en la iglesia. Gracias por hacernos parte del cuerpo de Cristo. Gracias por otorgarnos gracia, misericordia y paz. Oramos, Dios, para que todo lo que sea necesario ser corregido, sea corregido en nosotros. Para que la obra, la presencia de Cristo se manifieste en cada uno de nosotros, para gloria tuya y bendición de todos los que nos rodean. Nos encomendamos a ti, descansamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, Dios les bendiga ricamente. Anhelamos de todo corazón que la palabra de Dios haya llegado a ti. Bendiciones para todos.